compañeros. Bueno, en primer lugar, presentarme. Me llamo Sergio María Rodríguez Álvarez, soy profesor de Ciencia Política en la Universidad de Vigo. Mi compañero Manuel Martínez es profesor de Historia del Pensamiento Político también de la Universidad de Vigo. Y nos adentramos en el estudio más o menos sistemático del pensamiento de Emmanuel Mounier después de un trabajo de investigación sobre la concepción que del nacionalismo tiene el pensamiento cristiano durante el siglo XX, para comprender también un poco mejor las culturas políticas y las teorías de la nación que se sostienen tanto en el ámbito ibérico, pensemos en España y Portugal, como en la Europa mediterránea. Por lo tanto, nuestra ponencia es una aportación más o menos desde el ámbito de la teoría política a la sistematización del pensamiento de Mounier y a una visión desde el siglo XXI del pensamiento de Mounier, ¿no? El objetivo que nos ponemos con esta comunicación fundamentalmente es analizar la concepción que de la nación tiene el pensador grenoblés desde un enfoque teórico-político, contextualizando su pensamiento dentro de lo que se ha llamado como personalismo comunitario. Mounier, vamos a ver que no es un pensador nacionalista porque no hace de la nación el eje central de su pensamiento, pero aún así, dado la importancia que ha tenido esta categoría, este imaginario social que es la nación en la historia del siglo XX, resulta verdaderamente interesante abordar cuál es la lectura que Mounier hace de la nación. Fundamentalmente, Mounier le toca primero el contexto vital en el que le toca vivir, es un periodo de crisis de la propia nación, como se entendía en el siglo XIX, de los sistemas liberales, y es la época de ascenso de los totalitarismos. Por lo tanto, toda su visión sobre la comunidad política y la nación estará imbuida o impregnada de esa visión nacional. La influencia filosófica, ya seguramente comentada en este congreso, del pensamiento de Mounier desde Maritain, Bergson, Péguy, Blondel y el resto de filósofos, ha marcado indudablemente la visión que Mounier tiene de la comunidad política y de la nación. Algunos elementos centrales en la definición de la nación, que a mí me gustaría resumirlos para, digamos, contextualizar la visión que Mounier tiene de la nación en su cita: hemos visto nacer religiones de la patria que sacrifican al hombre sobre el altar de la raza o de la razón de Estado. Con esta afirmación crítica, Mounier se aleja completamente de la visión clásica realista que se tiene de la nación. También se aleja de la visión realista que la ciencia política genera a partir de su nacimiento, y en concreto desde la visión que tiene de la nación y del Estado y del príncipe, el fundador de nuestra disciplina, ¿no?, de la ciencia política, que tantas veces se sitúa en la figura del politólogo italiano, autor del Príncipe, Maquiavelo. La nación, por lo tanto, en el pensamiento de Mounier, hay que entenderla no como una comunidad tanto política, sino como una comunidad de personas que hacen política. No es un hecho así natural, ni es un contrato artificial. Por lo tanto, se aleja de las visiones más organicistas, pero también de las visiones más contractualistas propias del liberalismo. En el pensamiento de Mounier se intuye una visión en el cual la nación no es otra cosa que una visión histórica encarnada de la comunidad humana, un producto de la cultura, una misión compartida entre personas. La nación es así en su pensamiento una forma de encarnación comunitaria de la persona, que está compuesta por una serie de dimensiones. O los autores de esta comunicación vemos tres grandes dimensiones en la definición de la nación que Mounier hace. La primera de ellas, la histórica. La nación es en el pensamiento mouneriano un resultado de una continuidad vital, no de un esencialismo ni racial ni étnico. En segundo lugar, la dimensión cultural. La lengua, la religión, la cultura, el arte y las instituciones expresan una vocación espiritual de un pueblo, entendido como una comunión de personas. Y por último, y quizá la más importante y la que lo separa de otros teóricos políticos de su época, la dimensión moral y personalista. La nación en Mounier no es el fin en sí mismo, no es una teleología en la política, sino un medio para la plenitud de las personas, y en esa medida es la utilidad hacia el bien común la que legitima al propio ser nacional. Así, Mounier se desmarca completamente del pensamiento hegemónico de su época y en él se intuye, aunque no se desarrolla, una teoría personalista de la nación. La nación y el Estado, la gran dicotomía discursiva que abordarían otros autores como Maritain en su obra, no cobra en Mounier el sistematismo teórico que tiene en otros autores, pero sin embargo sí que se ve una gran diferencia entre el Estado, entendido como una institución funcional,
y la nación como una posible realidad comunitaria y moral en la vida del hombre. El Estado así, de existir, sabemos y conocemos evidentemente que Munier era reticente especialmente hacia el proceso de estatalización que se sufre en el siglo XX, debe ser un instrumento del bien común, no de la dominación ni de la homogeneización nacional. Por lo tanto, vemos que Munier se desmarca completamente de la teoría del Estado hegemónica y sociológicamente hegemónica durante el siglo XX, la de Weber, el Estado entendido como el monopolio de la coerción legítima. El autor hace una crítica en su obra, os podríamos decir incluso, su obra es una crítica hacia las formas de fundamentalismo nacionalista. Rechaza el nacionalismo excluyente y también rechaza, y es algo que debemos de marcar especialmente, el internacionalismo abstracto, defendiendo una comunidad de comunidades, entendida esta como la humanidad en su conjunto. En este caso, la nación encajaría dentro de esta comunidad de comunidades de una manera subsidiaria, pero sin absolutizarse ni sin generar una cierta idolatría política del hecho nacional. La proyección política muneriana plantea así una revolución inconclusa a la hora de entender el hecho nacional, una revolución que sí se ha entendido y sí se ha desarrollado en su obra en el plano de la propia ontología personal del hombre, pero que no ha alcanzado un desarrollo pleno en una auténtica teoría de la nación. En la obra de Munier, podemos concluir, no hay una teoría de la nación. ¿Por qué afirmamos que falta, digamos, desarrollar una teoría de la nación en su obra? Primero, hay una ambigüedad evidente entre el concepto de comunidad espiritual y el concepto de comunidad política. La definición espiritual de la nación carece de una somatología o de una definición somática de la soberanía como poder y sobre todo de otro de los grandes fundamentos sobre los que ha reflexionado la ciencia política en el siglo XX. La nación como una forma de institucionalización hacia la representación del poder colectivo. Además, sobradas son y conocidas son las críticas que desde el ámbito del realismo político, hegemónico en la teoría del Estado del siglo XX, se han vertido sobre la teoría de Munier. Además, los autores de esta comunicación entendemos que el eurocentrismo a la hora de entender el propio Estado y la nación juegan un papel limitante en la visión que el autor tiene de la nación. Y por último, tenemos que tener en cuenta, y es algo que quisiera remarcar claramente, que Munier no opera intelectualmente desde el ámbito de la ciencia política. En él no hay una separación entre moral y poder. El poder, si no es moral, no es un poder para el bien común, por lo tanto no es, digamos, recomendable o no es deseable. Por lo tanto, eso limita su teoría de la nación. En síntesis, la nación en Munier, por lo tanto, es una comunidad histórica que hace de la persona su elemento gregario fundamental y que encarna la vocación espiritual del ser humano. Se opone, por tanto, al nacionalismo estatalista, al cosmopolitismo abstracto y, por último, sitúa a la persona como mediación entre lo local, lo familiar y lo universal. Su pensamiento ofrece, por tanto, una ética de la pertenencia, una visión humanista de la comunidad política nacional, pero no una teoría política operativa del Estado y de la soberanía. En términos científicos, podemos concluir que su visión es mucho más filosófico-cultural que politológica. Muchas gracias por su atención y quedo dispuesto a las preguntas que me quieran efectuar. Muchas gracias, Sergio, por ceñirte al tiempo. La segunda ponencia es de Pérez Francés y tiene por título Atender a los crucificados de este mundo. ¿Está por aquí? Pérez Francés, Atender a los crucificados de este mundo. Bueno, pues la tercera ponencia corresponde a don Eduardo Lasaurre y lleva por título Diálogo de ida y vuelta con el personalismo de Manuel Munier y Carol Boitila en la huella vital de Enrique Alvear para un cristianismo encarnado. Martín Lasarre tiene la palabra. Gracias. Muy buenas tardes a todos los presentes. Grato compartir esta ponencia. Como profesor de religión y filosofía y formación general, la sala de clases se ha convertido para mí
en un viaje en espiral hacia la persona y el conocimiento. A diario me encuentro con una generación hiperconectada tecnológicamente, pero profundamente desconectada de sus propias vidas, historias y contextos. Esta desconexión es existencial. Dificultad para encontrar sentido, ansiedad crónica por presión externa, redes sociales, exigencias de resultados y un contexto social violento y polarizado que convierte el diálogo en un campo de batalla. Es un escenario nacional caracterizado por la desconfianza institucional, con muy pocos referentes creíbles y en una creciente crisis de salud mental estudiantil, donde 8 de cada 10 jóvenes de educación superior reportan, ¿no?, altos niveles de estrés y una preocupación por el futuro que propicia la deserción. Surge con urgencia la pregunta: ¿es posible educar en lo humano y evangelizar en un contexto tan fragmentado? Este trabajo plantea una hermenéutica situada desde mi doble experiencia, indagando salidas a esta crisis a través del personalismo cristiano, interpretando los signos de los tiempos a la luz del personalismo cristiano y el personalismo a la luz de las circunstancias educativas actuales. Esa es la propuesta. El objetivo que me he propuesto es reconocer las trazas vitales del pensamiento de Manuel Munier, con su triada de vocación, comunión, compromiso y comunidad, que dialoga con la filosofía de Karol Wojtyla y de modo especial con el testimonio encarnado de Monseñor Enrique Alvear Urrutia, 1916-1982, obispo de los pobres. Su opción preferencial por la dignidad de la persona es un horizonte para la acción educativa y pastoral. El desafío entonces es triple: fundamentar la matriz filosófica Mounier-Wojtyla, verificar su encarnación histórica, Alvear, y conectar sus claves en una pedagogía personalista que transforme la sala de clase en una comunicación de diálogo. Marco conceptual que he utilizado: la matriz filosófica del personalismo comunitario, que detallo ahora. Emmanuel Munier, entonces tenemos este traza vital que él tiene desde su nacimiento, 1905-1950. Es una filosofía de acción, una tercera vía entre el individualismo burgués y el colectivismo totalitario. Para Munier, el fin de la existencia es la personalización. Este proceso de realización humana, que sabemos se inicia antes del nacimiento, continúa durante y después en el mismo, en un universo personal abierto a lo social. La formación de la persona en el hombre y la del hombre según las exigencias individuales y colectivas del universo personal comienza desde el nacimiento. Es una cinta que rescato de Manuel Munier. Eh, la persona frente al individuo. Munier intuye una tensión fundamental: individuo es dispersión, evasión, egoísmo, digerible por el mercado o la masa. La persona, en cambio, es la dimensión espiritual, que se construye mediante la adhesión libre a valores, unificando su actividad en libertad y compromiso responsable. Se realiza en tres movimientos: interiorización, vocación, repliegue interior para discernir al llamado único que da forma a la vida en la historia colectiva. Exteriorización, donación, salir de sí mismo y darse a los otros, compromiso ineludible en el mundo. Trascendencia, comunión, comunidad, apertura a Dios y a nosotros. Las personas se descubre plenamente la comunión, construyendo comunidad frente a la masa. Paso al siguiente autor, la norma personalista, Karol Wojtyla. La filosofía de Karol Wojtyla complementa la de Munier, otorgando una fundamentación ontológica a la praxis. En persona y acción, fundamentalmente, Wojtyla plantea que la persona se revela en la acción consciente, integrativa y moralmente. La acción tiende a una doble trascendencia: horizontal hacia el otro y vertical hacia Dios. Soporte crucial es la norma personalista. A la luz, cito, a la luz de estas consideraciones, el principio personalista ordena: cada vez que en tu conducta una persona es el objeto de tu acción, no olvides que eh, no has de tratarla solamente como un medio, como un instrumento, sino que ten en cuenta del hecho de que ella misma tiene, o por lo menos debería tener, su propio fin.
Esta forma guía, compromiso, Munier, la donación de sí mismo, no es solo generosidad, sino la plena realización de la persona que afirma el valor absoluto del otro mediante un acto de libertad. Una pedagogía personalista debe, por tanto, entonces desplegar la capacidad del estudiante para la acción consciente y para vivir en comunidad bajo esta norma. La tercera parte, la hermenéutica situada, y ingreso con Monseñor Alvear. El personalismo en el desierto. El despliegue hermenéutico se realiza en tres movimientos, desde la interpretación filosófica, Munier, Boitila, la interpretación testimonial, Alvear, y la interpretación pedagógica. Este apartado se ocupa del segundo movimiento, la vida y el legado de Monseñor Munier, Alvear, 1916-1982, no es solo un caso de estudio o una causa canónica que realiza sus testimonios en una órbita eclesial, sino además la validación histórica del personalismo en un contexto de totalitarismo y de marginación social. Estamos hablando de dictadura en Chile, 1973-1989. La validación histórica del personalismo en un contexto de este totalitarismo y de marginación social, coincidiendo con la observación de la comisión evaluadora me señala que puedo presentar un poco más en extenso a este personaje, su pensamiento y obra a un público internacional. Esta sección se desarrolla una hermenéutica situada de su figura, Alvear, el obispo de los pobres, chileno, cuya intensa labor se desarrolla durante la reforma agraria y los años más oscuros de la dictadura militar. Un periodo de negación sistemática, social y estructural de la dignidad humana. Su vida es la encarnación del imperativo mouneriano. Hoy hay que reabsorber este dualismo pernicioso tanto en nuestros modos de vida como en nuestro pensamiento. El hombre es un ser natural, por su cuerpo, forma parte de la naturaleza. Allí él esté, donde esté su cuerpo, es necesario extraer las consecuencias de esta afirmación. Cito ahí a Munier. El testimonio de don Juan Rodolfo Valenzuela Maldonado, quien conoció a Monseñor Alvear desde su infancia y luego convivió con él en el obispado de San Felipe, ilumina vivamente esta encarnación. Destaca como Monseñor Alvear integraba espiritualidad y acción social. Su sencillez era tal que en una anécdota reveladora, un hombre adinerado que llegó pidiendo ayuda al obispado no reconoció al obispo, que personalmente le trajo un balde de agua para reparar su auto, y solo cambió su actitud de superioridad cuando supo quién era. Monseñor Alvear no le gustaban los pedestales. Esta dualidad, hombre de oración y hombre de acción, se manifestaba en su capacidad de escuchar, acompañar y movilizar a las comunidades en medio de la represión, siempre con un trato sencillo y directo. Eso es lo que revelan muchas personas que lo conocieron. Si tuviera que resumir en una palabra a lo que Monseñor Alvear representó para él, esa palabra sería compromiso de una fe vivida. Un compromiso encarnado que puede dar cuenta de ello desde su infancia hasta su vida adulta, en lo espiritual, lo personal y lo social. Valenzuela ya tiene alrededor de 70 años más o menos. Esta encarnación del personalismo no se limita a lo social, sino que brotaba de una espiritualidad profunda y encarnada. La hermana María Olivia Videla, que lo conoció durante su noviciado, destaca la mística eucarística de Alvar, que vivía en sus celebraciones, descritas como momentos de gran cercanía y silencios cargados de presencia divina. De él aprendió que la verdadera escucha, hoy plasmada en la pastoral de la escucha en la catedral, nace de un trato paternal, cercano, fraternal y una profunda vida interior. Este testimonio refuerza la síntesis alberiana, la interiorización, Munier, se traduce en una presencia samaritana que dignifica, recordando que la opción por los pobres está arraigada en la experiencia del Dios encarnado. La vocación como motor de presencia profética. La vocación de Alvear fue la fuente de su compromiso. Su lema episcopal, Cristo me ha enviado a evangelizar a los pobres,
Lucas 4, versículo 18, no era solo una frase, sino un plan de vida que guió su ministerio. Puede ir Mística acabando. Puede ir acabando. Sí, Sí. gracias. Tiene un minuto. Perdón, Martín, Em, tiene un minuto para concluir. ya. Esta vida de Monseñor Alvear, entonces, leída desde una hermenéutica pedagógica, permite entonces aterrizarle en la clase, la sala de clase, para potenciar la vocación de los estudiantes en tratar de traer su propia historia, potenciar un compromiso a partir de esa vocación y generar comunidad. En esas tres líneas y vías está propuesta de esta comunicación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. La siguiente comunicación, como vemos que ha conseguido conectar don José Luis Pérez Francés, le correspondería a él, con permiso de Cira Lentija. Entonces tiene la palabra Josep Lluís Pérez Francés, que nos hablará de una comunicación con el título Atender a los crucificados de este mundo. Josep Lluís tiene 12 minutos, le avisaré cuando le queden dos. Bien, muchas gracias. ¿Se me escucha correctamente? Sí. Sí. Perfecto, perfecto. Vale, muchas gracias y buenas tardes, noches o días, depende de cómo esté cada uno en su hemisferio, ¿no? Mi comunicación tiene este título que se ha dicho, Atender a los crucificados de este mundo, y está enmarcada en la línea que se proponía de horizontes filosóficos que abre Emmanuel Mounier, pensando o repensando. Con lo cual, yo lo que pretendo es repensar el personalismo de Mounier en la lógica de la cultura del cuidado, ¿no? La cultura del cuidado de uno mismo y del prójimo, ¿no? Y del entorno y del mundo. Entonces considero que un elemento clave del pensamiento personalista, tanto desde la perspectiva dialógica como desde la perspectiva comunitaria, es el cuidado de la persona como mecanismo de construcción de comunidad. Mounier, en obras como por ejemplo Revolución personalista y comunitaria en el año 34 o Manifiesto al servicio del personalismo del año 36, nos habla de construir la persona y que entre las personas hay que construir comunidad. Después de casi un siglo de las aportaciones de Mounier, tanto la dinámica social como la institucional han cambiado notablemente. Partimos del hecho de que la vulnerabilidad es un atributo que está en la esencia de la condición humana y por consiguiente se opone al engaño de la autosuficiencia, que es una apreciación limitada y reduccionista de la misma vida. Reconocer que somos vulnerables es tomar conciencia de la fragilidad humana e incluso de la crucifixión y sufrimiento. De ahí el título, ¿no? De atender a los crucificados de este mundo. Y además que todo ello puede dar sentido no solo a la vida, sino a las estructuras institucionales, como la administración, por ejemplo, que construimos los humanos. Tradicionalmente los cuidados se han desarrollado de forma horizontal entre miembros de las familias y muy especialmente por parte de las mujeres. Hoy en día domina también una feminización del cuidado y la precarización de las personas que prestan este servicio. Aparte de tratar la ética del cuidado, se plantea en esta comunicación el reto de construir una administración que reconozca la fragilidad humana y que los poderes públicos en general puedan actuar con eficacia ante los problemas graves de las personas. No se trata de sustituir a la comunidad, sino de mejorar su gestión, su autogestión, incluso mediante ayudas, subsidios, prestaciones, etcétera, con la finalidad de atender mejor a los que lo necesitan, en un proceso de integración comunitaria.
Considero que estamos muy lejos de esta situación, pero este es un paradigma nuevo, centrado en la cuidadanía y en la nostridad, ¿no? Y por lo tanto, no solo en condiciones legales como la ciudadanía, por ejemplo, o la nacionalidad, ¿no? Hoy en día se dan aspectos como la preocupación por garantizar el mínimo vital para subsistir, que comporta una prestación pública que en realidad es insuficiente e incluso, yo diría, inútil en muchos casos. Básicamente porque no soluciona los problemas de las personas. Después del COVID-19 salieron también, otro ejemplo, convocatorias para intentar paliar la pobreza y la exclusión social causadas por la pandemia. Unas ayudas de difícil acceso por motivos técnicos a causa de las dificultades de la solicitud informática o por la llamada brecha digital, o el miedo incluso al estigma social. Y en definitiva podemos entender que las trabas burocráticas no tienen en cuenta las singularidades de los colectivos excluidos socialmente. Vemos hoy en día como bienes básicos como la vivienda se han situado también en estas coordenadas. Es insuficiente e incluso la política es inútil. Esto implica el compromiso personalista y comunitario de reforzar los servicios sociales y la atención a las personas en un largo camino. Para que sea posible este largo camino, habrá que asignar necesariamente más presupuesto a estas políticas. Es un cambio de modelo sociopolítico después de casi un siglo de las propuestas de Mounier. Por otro lado, uno de los problemas más graves que tenemos hoy en el ámbito de la cultura del cuidado es que la administración no siempre tiene en cuenta la sensibilidad suficiente para llevar a cabo una ayuda eficaz y eficiente. Se malpiensa de los posibles solicitantes, no se está a su lado y a menudo, como he dicho antes, las ayudas devienen inútiles e insuficientes. Hoy presenciamos una auténtica crisis de legitimidad y de confianza de las políticas públicas de ayuda al prójimo. Y en general hay una gran desconfianza en las relaciones y en todo aquello que podemos esperar de los demás. Y sin embargo nos acechan grandes amenazas que van en sentido contrario a lo que aquí propugnamos. La cultura del descarte, que determina quién es obsoleto o no, el conflicto como algo normal, o mejor dicho, banal, en el sentido de que antes de determinadas rupturas no se intenta solución alguna, por ejemplo, en el caso de divorcios o abortos, los micromachismos que impiden el pleno desarrollo de la personalidad de la mujer, la invasión y la manipulación informativa. En general, domina un contexto que no favorece el cuidado de unos a los otros. El relativismo ético, el consumismo, el individualismo, la cultura del no y de la desvinculación, el sálvese quien pueda, la indiferencia, están por todas partes dentro de una vorágine de despersonalización. A mi juicio, hay tres ámbitos donde se debe actuar con urgencia: las personas vulnerables, el medio ambiente y el respeto al bienestar animal. Hemos de tomar los fundamentos que nos planteó Mounier e intentar sobre estas bases edificar el futuro. Vocación, encarnación, comunicación. Las tres dimensiones de la persona, según Mounier, se deben vehicular por medio de la ética del cuidado. Nosotros nos centraremos en esta comunicación en los conceptos de trascendencia y acuerpamiento. Se trata de reivindicar la condición corpórea y por tanto frágil en la que aparece la enfermedad, el dolor, el sufrimiento. Pero también no podemos olvidar la capacidad humana del don, del compromiso, de la creación de nostridad. El sentido último de la comunidad personalista es una relación amorosa. La relación, y cito a Mounier, la relación del yo con el tú es el amor, por el cual mi persona se descentra y vive en la otra persona completamente, poseyéndose y poseyendo su amor. El amor es la unidad de la comunidad, como la vocación es la unidad de la persona. Esto escribió Mounier en Revolución Personalista
y comunitaria. En consecuencia, y para ir acabando, atender a los crucificados de este mundo es un paso más en el proceso de creación de la comunidad de base personalista. La persona encarnada no es un ente abstracto, sino una realidad concreta. La vulnerabilidad humana se nos muestra no solo ante la adversidad, sino incluso ante la ausencia e insuficiencia de las ayudas a las que me he ido haciendo referencia. Finalmente, como reflexión final para acabar, considero que la cultura del cuidado hoy ha de ir más allá de la comunidad y establecerse un sistema institucional público de ayuda eficaz a aquellas personas que lo necesiten. Es indispensable que la persona, la comunidad y los poderes públicos interactúen en cada caso para atender a los crucificados de esta tierra y así fundamentar hoy la comunidad personalista. Y esto es lo que quería plantear. Muchas gracias. Muchas gracias. La siguiente comunicación la realizará Cira Lentija y tiene por título De las no cosas a las personas, una lectura personalista de la mentoría universitaria. Tiene 12 minutos. Gracias. Okay. Tengo diapositivas. Puede compartirse. Vale. Buenas tardes a todos. Pues buenos días para nosotros. Ya estamos, bueno, día de viernes en Filipinas. Entonces somos dos en esta presentación, pero Clara y yo estoy con mi compañero Pío Pantaleón, que bueno, los dos enseñamos en la Universidad de Asia y el Pacífico. Y así se titula nuestra ponencia de las no cosas a las personas, una lectura personalista de la mentoría universitaria. El presente trabajo, como veremos, pone en diálogo crítico a Han, Byung-Chul Han y Munir y propone que la mentoría educativa, tal como se ejemplifica en el modelo formativo de la Universidad de Asia del Pacífico, constituye una respuesta concreta a la erosión digital de la presencia. La formación debe pasar de la información al encuentro, de la transparencia a la profundidad y de la eficiencia al amor. Y el argumento concluye que una cultura de la presencia, fundamentada en la filosofía personalista, puede rehumanizar tanto la vida digital como la educación. Y aquí podemos hacer la pregunta: ¿qué significa estar verdaderamente presente en la era digital? Porque ¿cómo es posible que en la era de la comunicación total nos sintamos cada vez más solos? Porque ya vemos que vivimos inmersos en una realidad hiperconectada donde cada mensaje, cada gesto, cada emoción parece traducirse en datos. Y sin embargo, algo esencial se ha diluido en ese proceso: la presencia real del otro. Y con esto tenemos en esta presentación parte una convicción que la revolución digital no solo ha transformado nuestras herramientas, sino también nuestra ontología, la manera misma de ser en el mundo. Y Byung-Chul Han, como su diagnóstico, en la expulsión del otro y en su libro de No cosas, ofrece una de las críticas más lucidas de este cambio. Según Han, la cultura contemporánea se caracteriza por la desmaterialización del mundo de la vida, y las cosas entendidas como realidades con peso, resistencia y duración han sido sustituidas por flujos de información. Y ya vivimos no entre cosas, sino entre no cosas, como datos, imágenes, notificaciones. Y este proceso genera lo que Han llama el infierno de lo igual, un universo plano donde el otro desaparece y solo queda el reflejo de uno mismo. Y en ese contexto el sujeto ya no se enfrenta a la alteridad, sino que se repliega en la transparencia de su propio yo digital. Y de la crítica a la reconstrucción, Han
diagnostica la enfermedad, pero no ofrece una terapia. Describe la enfermedad de la época, pero no ofrece una terapia que podemos hacer. Y es aquí donde el personalismo, y particularmente la filosofía de Emmanuel Mounier, ofrece una vía de reconstrucción. Frente a la disolución del sujeto en la información, el personalismo recuerda que la persona no es un nodo de datos, sino una presencia encarnada y relacional. Y Mounier lo expresa con una claridad que sigue siendo actual. La persona es un ser espiritual constituido por su vocación al amor y a la comunión. Y aquí vimos dos frases claves, que la persona es un ser espiritual constituido por su vocación y al amor, a la comunión, como he dicho antes. Y aquí, pues, frente al individualismo, el colectivismo, Mounier propone una ontología de la comunión. Y la persona, según Mounier, nos invita a repensar el ser humano desde 3 dimensiones, que son la vida interior, donde el sujeto se abre a la libertad, la responsabilidad y la trascendencia. El segundo, la encarnación, porque somos cuerpo, tiempo e historia. Nuestra presencia no puede reducirse a una interfaz. Y tercero, la comunión, que expresa nuestra vocación esencial, el encuentro y el don de sí. Y para Mounier, la persona no tiene relaciones, es relación. Y esa relacionalidad es la condición de toda presencia auténtica. Y en este punto, la filosofía personalista no solo responde a Han, sino que lo completa. Frente a la pérdida de lo real, Mounier nos devuelve al espesor ontológico de la presencia. Y cómo esto se traduce en la vida concreta, en el plano educativo. Una de las formas más fecundas de encarnar el personalismo hoy es la mentoría universitaria. Y en la Universidad de Asia del Pacífico, la mentoría no se entiende como asesoría académica, sino como un acompañamiento personal, un proceso de formación integral. Porque el mentor no gestiona al estudiante, sino lo acoge y camina con él. Guiado por esta frase que la presencia es un acto creador que da realidad a la persona del otro, vemos que en este entorno educativo dominado por plataformas métricas, analíticas, la mentoría personalista resiste la despersonalización digital mediante la presencia intencional. Es, podríamos decir, una práctica filosófica, un acto cotidiano de fe en la realidad del otro. Tenemos estas 3 como la formación a través de la presencia, como ya había dicho, acompañamiento personal, crecimiento integral y la resistencia frente a la despersonalización digital. Y en esta idea constituye una respuesta directa a la desmaterialización denunciada por Han. Si la era digital despoja al ser humano de su corporeidad y lo convierte en pura función comunicativa, el personalismo afirma que solo a través del cuerpo, mirada, palabra, gesto, contacto, puede haber auténtica presencia. Esta presencia en el sentido personalista no es mera copresencia física ni simple conexión. Es atención amorosa, disponibilidad total al otro. Porque esta presencia es presencia ser con y para alguien en la plenitud de la atención, en la fidelidad, como dice Mounier. Y en esa definición ofrece un contrapunto luminoso a la lógica digital de la dispersión y la fugacidad. Y aquí pasamos de la información a la formación, porque aquí radica el núcleo transformador. La cultura digital privilegia la velocidad, la conexión y la transparencia. El personalismo, en cambio, reivindica la lentitud, la comunión, el misterio. Y no basta con saber más. Entonces hay que ser más. Y como dice Mounier, la persona solo se encuentra a sí misma mediante el don de sí. La educación, por tanto, no consiste en acumular datos, sino en aprender a ser presencia para los demás. Y 3 prácticas personalistas que se ve
En esa mentoría universitaria tenemos el silencio como condición de la atención, corporeidad, resistencia a la abstracción, el diálogo, que es apertura al otro. Y en este sentido, la presencia es una forma de resistencia metafísica frente a la disolución de la realidad y frente a la conversión de la experiencia en dato y frente también a la sustitución del rostro por la interfaz, porque la presencia exige corporeidad, memoria y alteridad, los tres elementos que el mundo digital tiende a erosionar. Y como conclusión, estamos viendo a través de esta práctica que quizá podemos construir escuelas de presencia, ¿no? En un mundo saturado ya de pantallas, cada encuentro humano auténtico, una conversación, una escucha atenta, un gesto de mentoría es un acto de resistencia metafísica. La universidad, entendida desde Munir, debería ser precisamente eso, una escuela de presencia, porque la persona solo se encuentra a sí misma mediante el don de sí. Es un lugar donde la persona no sea un dato, sino un misterio que se revela en la comunión. Si Han nos advierte de las no cosas, Munir nos recuerda que el ser humano sigue siendo una presencia que ama, encarna y se entrega. Y tal vez en esa fidelidad al otro encontramos la verdadera respuesta filosófica a la crisis de nuestro tiempo. Que nuestras universidades sigan siendo escuelas de presencia, donde el aprender sea una forma de amar y el enseñar una forma de acompañar. Y aquí termino. Muchas gracias. Muchas gracias a Cira Lentija y también a Francisco Pantaleón. La penúltima comunicación será expuesta por Juan Bautista Peris Roch y lleva por título Una amistad a prueba de fuego, Maritain, Munier y el coraje del diálogo en tiempos de incertidumbre. Juan Bautista tiene la palabra. Muy bien, pues muchísimas gracias y gracias también por darme la oportunidad de realizar esta comunicación. Hoy quiero contar una historia de amistad intelectual y de discrepancia fértil, la de Jacques Maritain y Emmanuel Mounier. Son dos católicos declarados, dos europeos heridos por su tiempo, dos temperamentos distintos que al encontrarse podemos decir que encendieron un foco cultural que todavía nos alumbra. Empiezo por un dato que suele pasarse por alto. A finales de los años 60 y principios de los 70 se publicaron selecciones de su correspondencia y muchos creyeron que aquello era toda la correspondencia, unas 133 cartas. Pues no, intercambiaron más de 200 cartas y gracias a una edición completa y a los cuadernos y diarios de ambos hoy tenemos una imagen desde mi perspectiva, pues más honda de esa relación. No solo ideas, sino también desvelos, afectos y decisiones tomadas bajo presión. Me baso también en este libro estupendísimo que está recopilada en la correspondencia y está presentado por Sylvain Guéna, un maritaniano de pro francés. El golpe biográfico llega pronto. El 22 de marzo de 1950, como ustedes saben, Mounier murió de forma repentina a los 45 años. Y desde Estados Unidos, Maritain escribe a su amigo el cardenal Journet una carta atravesada de duelo. En esas líneas hay cansancio, hay preocupación por su esposa Raisa y hay también la sensación amarga de una Francia que, tras su embajada en el Vaticano, le había dejado de lado. Y ese telón de fondo, dolor personal y fragilidad institucional, explica la gravedad con que ambos se tomaban la vida pública. Retrocedamos un poquitín al origen. Meudon es la casa de los Maritain, a comienzos de los años 30, que eso era un hervidero. Filósofos, teólogos, poetas, músicos, pintores, tomismo, sí, pero un tomismo abierto al diálogo. Y allí llega Mounier, con 23 años, con el ímpetu de quien quiere pensar y quiere vivir. Y muy pronto la correspondencia entre los dos pasa del estimado señor al mi querido Emmanuel. No era Meudon una escuela de repetidores de ideas, sino que era un taller de pensamiento y de vida. Los dos venían de mundos distintos. Mounier, de la clase media-baja de Grenoble, con un catolicismo familiar difícil, pero arraigado, podríamos decir, y Maritain pues, estaba educado en el ambiente republicano de la izquierda parisina, que vivió una conversión radical junto a su mujer Raisa, que le cambió la vida y también el intelecto.
Rompió con la Action Française en 1926, abrió vías en estética y en filosofía política. Y ambos comparten una convicción: hay que pensar la fe de cara al mundo y no de espaldas a él. El primer gran punto de encuentro se llama Charles Péguy. En torno a su figura, pues se organiza un libro y sobre todo la idea de una revista combativa, laica, no sectaria, abierta a no creyentes que compartan la esperanza de un nuevo camino. Y nace Esprit. Su propuesta se resume, creo yo, en 2 palabras: revolución espiritual. Ni liberalismo individualista ni colectivismo anónimo. Una sociedad personalista y comunitaria, donde la persona, inteligencia y libertad, no sea ni consumidor solitario ni tampoco una pieza más de la masa. Y hasta aquí las convergencias. Y las diferencias, pues son claras, pero también fecundas. Maritain es ante todo metafísico, su punto de apoyo es la verdad. Y teme que si Esprit no declara con franqueza su inspiración cristiana, pues se puedan producir ambigüedades o trampas, palabras semejantes que dicen cosas distintas. El humanismo integral, que mira a esa democracia liberal, plural y representativa, reconstruida sobre fundamentos ideales firmes. Mounier, en cambio, es editor, es militante, su pensamiento pragmático, experimental, y sabe que para transformar hay que sumar. Prefiere primero tejer alianzas, afirmar luchas comunes, practicar la solidaridad y declarar después, sin ocultarlo, el fundamento cristiano. Su revolución personalista y comunitaria tiende puentes hacia un socialismo humanista, pero exige condiciones: que los cristianos rompan con el desorden constituido y que la izquierda abandone sus prejuicios antirreligiosos, su dogmatismo y el mito del Estado ético. Estas diferencias estallan pronto en el seno de la revista. Un artículo, una frase mal calibrada, la discusión se vuelve áspera en algunos momentos. Maritain interviene una y otra vez, Mounier escucha, reflexiona y decide. A veces corrige y otras pues mantiene el rumbo. Yo creo que no es un choque de vanidades, es una disciplina compartida, es cómo dar testimonio cristiano en lo temporal sin claudicar ni sectarizar. Llega 1936, hay rumores de condena eclesiástica contra Esprit, el contexto internacional es sombrío: Etiopía, Renania, el Frente Popular en España, el ascenso de los totalitarismos. Y en Roma se escuchan conferencias donde se acusa a Mounier de precursor del comunismo. ¿Y qué hace Maritain? Se moviliza. Reuniones, cartas, mediaciones con el nuncio, con obispos, con responsables de la Acción Católica. Esprit no será condenado. Y Maritain, al mismo tiempo, pues paga un precio. Sus posiciones sobre la Guerra Civil Española, condena de las atrocidades de ambos bandos, rechaza el mito de la Guerra Santa, apoya al pueblo vasco, pues le ganan ataques feroces, incluso con tintes antisemitas contra su mujer Raisa. Pero él no se mueve de su sitio. Verdad y caridad juntas. Yo quiero subrayar ahora, para finalizar, la dimensión espiritual de esta relación. La correspondencia no es solo política o filosófica, está atravesada por lo que podríamos denominar la mística de la caridad. Cuando la primera hija de Mounier nace con grave discapacidad, sus cartas a Paulette y a los amigos y la respuesta de Jacques muestran una teología vivida: el sufrimiento no como simple pérdida, sino como don ofrecido, para no ser indignos del pequeño Cristo en medio de la casa. Y en paralelo, una convicción práctica: sin amor, la ciencia, la técnica, incluso la moral y la fe pueden volverse contra el ser humano. Y con amor, con esa infancia interior de la que habla Maritain, la vida cotidiana, el apostolado, la acción social se convierten en lugares de gracia. Fijar una imagen, permítanme, esta diferencia complementaria. Maritain es como un faro asentado en roca que emite luz intermitente, la filosofía del ser de Aristóteles, profundizada por Santo Tomás. Mounier es como un barco que navega en mar abierto, prueba rutas, ajusta velas, arriesga. Uno asegura el norte, el otro encuentra paso en medio de la marejada. Juntos hacen posible esta travesía. ¿Y qué nos queda de ellos? Pues mucho más que una anecdótica nota académica. De su trabajo brotan categorías que anticipan al Concilio Vaticano II, sensibilidades hoy reconocibles, la separación y mutua fecundación entre lo espiritual y lo temporal, la promoción del laicado, el ecumenismo real, la superación del antijudaísmo cristiano, la opción por los pobres, la apuesta por medios pobres y no violentos, la convicción de que la cultura es un campo de misión y de servicio al bien común. Y políticamente, pues la negativa rotunda a plegarse a estos binarismos y polarizaciones.
ni capitalismo salvaje ni socialismo totalitario, más allá de ambos en nombre de la persona. Cierro con 3 ideas que pueden funcionar como brújula hoy. Primacía de lo espiritual, sin amor y buena voluntad, todo, técnica, economía, cultura, todo puede volverse contra el ser humano. Y con amor, incluso lo pequeño sostiene al mundo. Segundo, compromiso lúcido, verdad sin miedo, apertura sin ingenuidad, declarar lo que somos y a la vez construir alianzas eficaces para el bien común. Y para finalizar, personalismo en acto, dignidad de cada persona, comunidad que cuida, instituciones que sirven. Ese triángulo sostiene una democracia digna de tal nombre. Afines a lo esencial, distintos en la estrategia. Así fueron Maritain y Mounier. Gracias a su diálogo, a veces tenso pero siempre leal, el personalismo dejó de ser consigna y se hizo vida. Y eso, más que un capítulo del pasado, considero que es una tarea para nuestro presente. Muchas gracias. Muchas gracias. La última comunicación corresponde a Alonso Salinas y lleva por título John Ruskin y Emmanuel Mounier, una apología para superar el liberalismo. Alonso Muchas tiene gracias, la palabra. muchas gracias. Primero que todo, un honor poder participar el día de hoy junto a todos y cada uno de ustedes, especialmente escucharlo. Bueno, en mi caso, la comunicación que voy a presentarles es respecto a un análisis crítico a través del diálogo del pensamiento convergente de dos autores cristianos de siglos separados, John Ruskin y Emmanuel Mounier, que anticipa las contradicciones estructurales actuales y cómo su crítica a la forma de entender la propiedad como dominio y la libertad económica sin límite, como laissez-faire, ha tenido una traducción jurídica a la tradición hispanoamericana del derecho, particularmente el artículo 21 de la Convención Americana, que plantea la idea que la propiedad privada debe subordinarse al interés social y se prohíbe toda forma de explotación a la persona humana bajo excusa de uso de la libertad económica. Pongo en diálogo dos obras fundamentales de Manuel Munier, propiedad capitalista, propiedad humana y regulación personalista y comunitaria, ya hartas veces referida en el día de hoy. Y en el caso de la obra de John Ruskin, sus 4 ensayos políticos, bien conocidos en el mundo de los Red Tories en el Partido Conservador Británico o los Blue Labour en el Partido Laborista, The Root of Honor, The Base of Wealth, The Cui Datis Terram y Ad Valorem, que fueron recopilados el año 2019 por la Pontificia Universidad Católica de Chile en un bonito libro que pueden comprar que se llama El bienestar de todos. Al respecto, en conjunto, ambos parten de una premisa fundamental a la hora de entender el concepto antropológico que plantea el liberalismo. John Ruskin, época victoriana, Emmanuel Mounier, siglo XX. Ambos comparten la idea de que una de las desviaciones maestras del capitalismo es haber sometido la vida espiritual al consumo, el consumo a la producción y la producción al lucro, siendo inseparable el problema de la propiedad privada el problema técnico de la apropiación con el problema propio de la riqueza y su uso. Ahí Emmanuel Mounier, en Propiedad Capitalista a Propiedad Humana, se refiere directamente de los fundamentos de la propiedad en Tomás de Aquino para explicar aquello. Mientras que John Ruskin, por su parte, al referirse al fenómeno antropológico que plantea el Homo economicus y el Homo faber, dice que es una economía mercantil la planteada por el liberalismo y no una economía política. En tanto, no involucra el aumento de la propiedad actual o el bienestar de una nación, sino por el contrario, el aumento de riquezas comerciales sobre el trabajo de terceros, casi siempre para poder ostentar sobre la pobreza de los demás. La concepción de la riqueza que se tiene la persona activa en los países llamados civilizados, fundados por el supuesto comercio justo, solamente sirve para poder acumular infinitamente y compararse en contraste a la pobreza de sus conciudadanos. Ambos tienen ya una perspectiva de que el motivo antropológico en el cual se estructura la doctrina económica, ese egoísmo racional, invierte la escala valórica. John Ruskin igualmente señala, se ha reemplazado la primacía y dominio de Dios por la primacía y dominio del hombre, no para liberarlo, sino para esclavizarlo a sus más bajas pasiones. En dicha línea, dice que el egoísmo produce réditos sociales y el individualismo promueve un bien común. La afirmación que entrega autores liberales como Adam Smith dice llanamente una farsa, en palabras de John Ruskin. Él plantea que el fin de toda actividad humana no se puede encontrar sino en la misma actividad. Y hay un desorden, plantea él, en la propuesta económica liberal. Y volviendo a Emmanuel Mounier, un siglo después, nos encontramos en Revolución Personalista y Comunitaria, que él dice que justamente hay una inversión valórica que deriva en la primacía fundamental de 3 elementos impersonales, como la primacía de la producción, la primacía del dinero y la primacía del beneficio.
Dice Manuel Munier que actualmente no es la economía la que está al servicio de la persona, sino que es la persona la que está al servicio de la economía. En otros términos, no se regula la propiedad sobre el consumo y esta de acuerdo a una ética de necesidades humanas, sino el consumo a través de una ética de necesidades de vida insostenibles de producción desenfrenada. En la misma línea, vamos un siglo atrás, John Ruskin nuevamente, The Root of Honor, nos dice que él, el comerciante liberal, rara vez piensa como el comerciante medieval. Dice que rara vez entiende lo que auténticamente significa ser rico, puesto que es un opuesto al pobre de igual manera que la palabra norte implica un opuesto al sur. El arte de hacerse rico, la vocación económica de la primacía de la producción, es de manera que el economista mercantil y corriente solo busca fundamentar la producción y no satisfacción de necesidades humanas, para simplemente mantener al vecino pobre y en cambio al mercader rico. Asimismo, dice ahora volviendo a Manuel Munier, y en la primacía del dinero, no es el dinero el que está al servicio de una economía real productiva, sino que en esta idea especulativa, dice Manuel Munier, el primer aspecto de esta soberanía es la primacía del capital sobre el trabajo. En la remuneración y en la repartición del poderío económico, el dinero es el sistema clave de su puesto de mando. Y la especulación es la fuente máxima del desarrollo de las riquezas. Citando nuevamente a Munier, mal todavía ser el mal, mal podía ser el más nefasto el mal del productivismo, aquella que transforma la economía en un inmenso juego de azar, indiferente a las consecuencias de sus contragolpes económicos y humanos. En esa línea, una de las críticas más interesantes al pseudocientificismo John Ruskin, en la época del mundo victoriano, plantea que el punto de vista principal que se entrega al desarrollo de la teoría económica liberal no está alrededor de la consecuencia concreta del uso de la propiedad, ni tampoco de cuánta riqueza se pueda producir, acumular o reproducir, sino meramente por el hecho de estar. El mero hecho de estar ahí, si es buena o mala, es indiferente para el criterio del economista mercantil. Su valor real dependerá solamente de un símbolo moral, que se asocie de modo cual a cifras matemáticas que simplemente reflejan entelequias algebraicas, más no estrictamente una natural regla de un móvil productivo. Entonces, en la vida económica, afirma, ya no es los prestados y satisfacción de necesidades fundamentales el provecho del trabajo, sino que hay un provecho doblemente desarraigado en contrario. En primer lugar, hay un provecho obtenido sin trabajo, a través de la especulación, sin trabajo físico ni intelectual, y en segundo lugar, hay una fecundidad del dinero, a través de valores fundados en el confort, la consideración social, la indiferencia del bien propio de la empresa o la nación y particularmente de los más pobres que producen la riqueza, los trabajadores. Y así, en esa crítica que se hace de fondo estos autores al planteamiento del modelo económico liberal y su teoría política y económica, está una visión alternativa, que más que simplemente ser una crítica a ese devenir de ilustración y el fundamento nuevo del contractualismo del derecho continental, estos autores plantean una idea de volver a una perspectiva del pasado, que son los fines propios del acto humano, volver al concepto de uso como título esencial para justificar la propiedad, y ambos en conjunto comulgan, y esto es muy curioso que la cita es exacta, y ambos extraen de Tomás de Aquino la misma cita, de que el fundamento de la propiedad es inseparable de su uso, su finalidad, ni en el contrato ni en la ley basta, sino que la propiedad solo puede existir para su mejor administración y su justo uso para vivir bien y su función social. Dos autores de dos tradiciones distintas, de siglos de separación, uno en el mundo anglosajón, otro en el mundo francés continental. Uno influye en el mundo conservador y laborista anglosajón, otro influye en el mundo demócrata cristiano y comunitarista en nuestros países en Iberoamérica, en Italia, en España, comparten una misma visión basal. La propiedad privada tiene que ser usada y fundamentada en conformidad a fines propiamente humanos. Y lo que justifica tener propiedad es su buen uso, no el mero título subjetivo que es capaz de poder exigirse por ser simplemente la facultad mía de poder reclamarlo, sino que es simplemente lo debido. Al respecto, en Propiedad Capitalista y Propiedad Humana, Munier dice que el hombre no tiene pues un derecho sobre el ser y naturaleza de las cosas, solamente sobre su uso.
siempre que ese uso sea conforme al derecho procedente de Dios, es decir, su uso inteligente y voluntario a una riqueza subordinada comprometida con el orden social, es válida. Y en esa misma línea, John Ruskin plantea que es necesario para el individuo solamente aquello por lo cual no podría vivir. Como los padres de la Iglesia enseñan, y Tomás de Aquino, hay modos y modos de vivir. El hombre no debe vivir como bestia, pero no debe vanagloriarse en la mera materia. Y acá, yendo nuevamente a Munier, miren la trascendencia de este diálogo. Plantea Munier que cada uno de nosotros es persona y tiene la misión de desarrollarse como tal, pero no es necesario personal, necesario un personae. El mínimo necesario para la organización de vida humana, mínimo de ocio, de deporte, de cultura, mínimo de vida pública, de vida familiar y de vida interior, pero bajo ningún motivo la ostentación desarraigada. Así, hay modos y modos de vivir. Ahora, este planteamiento que plantean los autores podría parecer un poco anacrónico para aquellos que están estancados en las nociones de que baje la Guerra Fría y pensar que la propuesta económica liberal del laissez-faire ha triunfado ante el fracaso del comunismo y otra alternativa ante el siglo XX, pero equivocado está. Porque resulta que los sistemas iberoamericanos de derechos humanos, como también las legislaciones de muchos de nuestros países, tienen aún permanente una tradición que emana directamente del esfuerzo cultural y político que autores como Emmanuel Munier lograron crear. Que es, por ejemplo, el esfuerzo, muchas gracias, en un minuto termino, de autores como en Chile como Frei Montalva o partidos políticos como la Democracia Cristiana, que han alterado el ordenamiento jurídico. Y en el caso a nivel interamericano, yo recomiendo, para ir cerrando y llamar al resto a poder seguir la ponencia que fue enviada, el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual dice, respecto a la propiedad privada, que por razones de utilidad pública o interés social y en los casos según conformidad establezca la ley por el bien común, la propiedad está subordinada al interés de toda la comunidad. Tanto la usura como otras formas de explotación del hombre por el hombre deben estar absolutamente prohibidas. Y al respecto, para que ustedes sepan y termino ahí, había una sentencia, caso Salvador Chiriboga versus Ecuador del 2011, donde se forzó al Estado ecuatoriano a regular el uso de las propiedades colectivas de indígenas y restituir territorios que habían sido ocupados por parte de entidades particulares y mal usados para poder extraer recursos sin justamente reparar los daños. Por tanto, la tradición jurídica iberoamericana rescata estos aspectos del personalismo comunitario, el uso de la propiedad privada y la libertad económica, y que es una forma de diálogo también con una tradición anglosajona que nos lleva a darnos cuenta que con el mundo laborista y el mundo conservador británico también tenemos muchos puntos en común bajo esta raíz y matriz común desde el cristianismo. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias por sus comunicaciones, muchas gracias por ceñirse al tiempo que nos ha permitido remontar el retraso por el tema de la sala. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo para preguntas, pero el Congreso sigue mañana a las 9, hora española, y bueno, pues también hay tanto comunicaciones como ponencias. Muchas gracias a todos de nuevo por sus comunicaciones y buenas noches a unos y buenas tardes a otros. Muchas gracias.